Cuando yo entro, me tengo que sentar donde yo quiera, donde sea. No, señora. Resulta que nuestro modelo pedagógico está basado en neurociencias y cada una de las estrategias que se utilizan no son precisamente porque sí, ¿cierto? No, nada es casualidad. Claramente todo esto está basado en evidencia científica que puede demostrar que cada parte del aprendizaje está interconectada con la manera en que tu cerebro aprende, entiende y por lo tanto pues se presenta en el momento de la clase. Hola. Somos tus psicólogas de confianza, Miss Annie y Miss Nasli. y estamos hoy ¡Chin! para hablar algo súper importante que te va a interesar. En este nuevo episodio de nuestro podcast CIS Talk vamos a hablar un poco acerca de nuestro modelo pedagógico. Que te permite comprender el comportamiento de tu hijo y cómo se felicita su aprendizaje. Ahora bien, ¿cómo inicia todo, Ani? Con la música. ¿Te has dado cuenta alguna vez que, por ejemplo, cuando llegas en la ruta o tal vez en el transporte particular, hay mucha música en el ambiente? Claro, y en especial en los pasillos, también es algo que es todo el día. Claro, y de todo tipo. A veces, por ejemplo, incluso escuchamos a Coldplay, o a veces incluso música un poco más movida, porque definitivamente lo que queremos es despertarte cuando tú llegas. Toda esta playlist es escogida y seleccionada muy minuciosamente para que nuestros chicos puedan escuchar música que les motive y que además también ayuden a desarrollar su inglés, como colegio bilingüe que somos. Totalmente. Entonces, preparamos el aprendizaje ¿cómo? Desde el inicio, despertándote y haciendo ver que definitivamente para recibir ese aprendizaje tú tienes que estar listo para eso. Excelente. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestros chicos entran al aula, Miss? ¿Será que ellos entran así normal como en cualquier colegio? Este no es un colegio cualquiera. No, señor. Hay formas de entrar aquí. ¿Y cómo entrarías tú? A ver. Bueno, no sé si han notado, pero en cada puerta de cada salón hay unos afiches donde hay diferentes saludos. Incluso hay uno que es como estilo libre, que tú puedes escoger cuál te gustaría. Yo creo que entraría como puñito. A mí me gustan los high five. Excelente. Y también hay diferentes opciones. Un abrazo, una sacudida de mano o un estilo libre. Como quieras entrar y puedas sentirte libre de iniciar tus clases. Claro, y además ser tú mismo porque los coges tú. Ahora, hay otro detalle. Una vez ya yo estoy en el salón, yo puedo sentir algo diferente en ese ambiente. ¿Qué puede ser? Hay un aroma, hay una esencia que está por allí también, ¿verdad? Cierto, todos nuestros salones, todas nuestras aulas están complementadas con un aroma muy particular, un aroma que solo pueden identificar nuestros estudiantes. Todo esto para que puedan estimular y activar su cerebro. Así es, ya activaron entonces varios sentidos. Definitivamente lo auditivo con la música, lo táctil en la manera en que están saludando y ahora también la parte olfativa. ¿Por qué? Porque definitivamente son partes básicas o significativas para ti y tu aprendizaje. Excelente. Entonces, espera. Cuando yo entro, ¿me tengo que sentar donde yo quiera, donde sea? No, señora. Resulta que nuestro modelo pedagógico está basado en neurociencias y cada una de las estrategias que se utilizan no son precisamente porque sí, ¿cierto? No, nada es casualidad. Claramente todo esto está basado en evidencia científica que puede demostrar que cada parte del aprendizaje está interconectada con la manera en que tu cerebro aprende, entiende y por lo tanto pues se presenta en el momento de la clase. ¿Sabes qué es valioso? Que incluso cada tipo de cerebro nos dice dónde debes ubicarte para recibir mejor esa noción, ese aprendizaje. Ahora bien, ¿cuáles son los 3 tipos de cerebros? Porque sí, son 3. ¿Cuáles son? Así es. Bueno, tenemos el cerebro derecho, tenemos el cerebro izquierdo y tenemos el cerebro central. Cada uno con características particulares que te hacen ser pues tú mismo, pero también siempre buscamos desarrollar algo muy importante, ¿verdad? Que es la proporcionalidad cerebral, es decir, que al final todos seamos prácticos, que todos desarrollemos y que todos seamos emprendedores. Recordando que no solo somos un cerebro, ¿cierto? Sino que podemos desarrollar habilidades de los 3. Así es, porque definitivamente somos un colegio integral, además de internacional. Así es. Entonces, continuando, mi Jani decía que ubicamos a los estudiantes de acuerdo a su tipo de cerebro. Al frente van los cerebros tipo. Al frente van los cerebros tipo derecho. En el centro van los tipos centrales. Y al fondo los izquierdos. Todo esto, por sus características, los tenemos presentes. Ahora,
una vez ubicados los estudiantes en sus puestos, ¿todo queda ahí? Hay 3 momentos de la clase que van a empezar. Exacto. ¿Cuáles son esos 3 momentos, mi Jani? Bueno, el primer momento, que es súper importante, que es la manera en que se prepara como tal ya la clase, empieza con algo que a los estudiantes les gusta bastante. Sí, que es esa gimnasia cerebral que inicia básicamente con diferentes tipos de modalidades. Hay algunas que son un poco más movidas y otros un poco más en el puesto, o inclusive aplicando ejercicios de respiración para que nuestros estudiantes también puedan estar tranquilos al momento de iniciar la clase. Así es, hay algunas que incluso implican pases, secuencias, que trabajas seguimiento de instrucciones, trabajas también noción del espacio-tiempo, de tu esquema observación, atención, sobre todo. Y sobre todo una manera muy divertida de iniciar una clase. Así es. Luego, claramente, es importante empezar a nombrar los roles dentro del salón. ¿Por qué? Porque es importante que todos participemos, todos seamos activos. Desde esa diferencia podemos aportar algo a la clase. Además, desarrollamos habilidades múltiples, como por ejemplo, que un estudiante puede aprender a hablar en público, a dirigirse a otros compañeros, a manejar el tiempo en el que él se dirija a los compañeros, porque no es lo mismo que tú puedas decir, vamos a saber a resumir una clase en 1 minuto, o incluso que pueda el estudiante lograr decir, ¿para qué le va a servir este tema más adelante? Lo aprendido para más adelante. Así es, entonces con la contextualización pues es súper significativo que todo esto empieza a mostrarse. Pues sabes, incluso normalmente y en general la clase siempre empieza luego de esa gimnasia cerebral con una oración o unas palabras muy significativas que vengan desde el corazón para poder encomendar el día. Así es. Luego de haber hecho la contextualización en este momento, el profesor también se tomó un tiempo para preguntar a nuestros estudiantes a ver qué podemos saber del tema o qué recuerdan de la clase anterior. Una vez realizado esto y el docente sabiendo cómo están nuestros estudiantes, da paso a el tema nuevo. Así es, un tema nuevo que va a ser súper interesante, súper significativo y que de hecho va a permitir desarrollar otro tipo de roles. Por ejemplo, sería muy importante que luego de aprender esa temática nueva, oye, ¿cómo la vas a sintetizar? ¿Cómo se la vas a explicar al salón? O incluso el orador, ¿cómo será que puede explicar eso? Espacios en donde un estudiante se encarga de motivar a los demás a seguir adelante y no desanimarnos en este momento. O inclusive uno de mis roles favoritos, alguien que echa siempre un chiste. Así es. Oye, a veces hay unas clases que son un poco planas, normal, puede ocurrir porque hay temáticas que no son tan variadas, tan dinámicas y qué bueno romper un poquito ese hielo también con ese tipo de roles. O incluso que cuando hablamos de motivación, hay un motivador que también es personal. ¡Wow! Eso es interesante. ¿Cómo es eso? Bueno, pues básicamente hay un rol que es grupal, pero el personal significa que básicamente tu hijo tiene a alguien que está allí diciéndole, tú puedes, vamos, ¿en qué te puedo ayudar? Por eso somos un colegio diferente, definitivamente. Así es. Ahora, todos y cada uno de estos roles suben durante la clase hasta que llega un tercer momento, que es el momento de producción y cierre de la clase. En este espacio de producción, el docente asigna diferentes actividades teniendo presente el tipo de cerebro de tu hijo y cada una de sus habilidades. ¿Por qué? Porque el modelo pedagógico piensa en cada uno de ellos. Así es. Entonces en este momento pues tan elemental empezamos a trabajar, empezamos a desarrollar mucho más de manera práctica qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos aprendiendo. Definitivamente creo que sería importante saber qué tipo de cerebro tiene mi hijo. ¿Y cómo yo lo sé? Bueno, pues es muy sencillo. De hecho, desde los procesos de admisión aplicamos una prueba que permite saber qué tipo de cerebro tiene el estudiante que estamos recibiendo. Y cuando ya está como tal en la institución, pues aplicamos nuevamente la prueba para ver cómo está dándose ese desarrollo cerebral. Y es por esto mismo, papitos, que le pedimos que estén muy al pendientes porque próximamente estaremos aplicando la prueba para saber qué tipo de cerebro es tu hijo. Y lo más genial de todo, Miss Ani, es que no solo le aplicamos la prueba a los estudiantes, sino que también a cada uno de los padres, porque de alguna u otra forma así puedo entender incluso cómo puedo direccionar a mi hijo. Incluso a los profesores. Ya yo sé qué tipo de cerebro son. ¿Cuál eres tú? A ver. Sorpresas. No vamos a decirlo en el podcast. Así es. Entonces, es importante que sepan y estén muy atentos a Control porque Bienestar va a estar enviando esa información elemental para poder aplicar la prueba. Ahora, en años antes, claro que se ha aplicado, pero siempre es importante que en cada año podamos indagar cómo van esos procesos con nuestros estudiantes para actualizarnos, conocerlos mucho más y saber que hay cambios que se dan. Habilidades que han desarrollado, cosas como
experiencias nuevas, algunos han crecido y no solo físicamente. Además de eso, también en nuestro material, en nuestras plataformas y desde el área de bienestar estaremos haciendo nuestros neuropadres, en donde son espacios que estaremos compartiendo cómo podemos trabajar con nuestros niños. Si tengo un niño cerebro izquierdo, ¿a qué hace referencia o cómo puedo trabajar con él? Si tengo un niño cerebro central, cerebro derecho, cada una de estas pautas de crianza que pueden ser útiles para todos los días. Así es. Recuerden que ya tuvimos nuestro primer Neuropadres y próximamente vendrá el segundo. Así que está súper atento a las redes, checando todo el tiempo para que puedas saber cuándo es y quién viene. Excelente. Entonces, ya saben, estén muy al pendientes a nuestro podcast y cada uno de nuestros materiales que estaremos subiendo por nuestras redes sociales. Bueno, Miss Nasli, definitivamente el modelo pedagógico está en todas partes. Y además, en nuestro corazón. Chao, chao.